Bastante, tiene una hoja de vida bastante amplia, tiene mucha experiencia, incluso en ámbitos, en el ámbito político. ¿Cómo su experiencia aportaría en una, si es que eventualmente llega a ser elegida para el Congreso? Sí, yo en realidad nunca he participado o sea, nunca he sido congresista ni tampoco asesora del Congreso como empleada del Congreso. O sea, el trabajo que yo he hecho es un trabajo de defensa cívica, ¿no? De una política cívica desde hace más de 30 años por la defensa del orden constitucional, de la vida democrática de la nación. Cuando ha habido momentos de crisis, de ruptura del orden constitucional, hemos tenido que salir a defender los fueros ciudadanos, cosa que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, cosa que he hecho yo esta mañana en el Tribunal Constitucional, porque planteamos un recurso amicus curiae en el proceso de la cuestión competencial que ha planteado la Comisión Permanente contra el Poder Ejecutivo por los sucesos del 30 de septiembre que disolvieron el Congreso. Entonces, yo no tengo ninguna vinculación con ninguna de las tiendas políticas que están acá interesadas en que esto se resuelva a su favor, sino que estoy defendiendo los derechos de todos los peruanos a vivir en un orden democrático, con separación de poderes del Estado, con la garantía plena de los derechos y libertades de todos los peruanos. Doctora, ¿por qué es importante, ya que estamos yendo por ese tema, ¿no? Y como para que lo entiendan muy claro nuestros televidentes, ¿por qué es importante mantener la independencia de poderes? ¿Por qué es importante mantener el orden democrático? Porque en eso se basa que haya una democracia real y no si alguno de los poderes públicos controla a los demás, que por lo general siempre lo hace el Ejecutivo, por una razón, que cuenta con el apoyo de la fuerza pública. O sea, el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, está por encima del comandante general de las Fuerzas Armadas. Entonces estamos hablando de que él cuenta con la fuerza pública y esa fuerza pública es lo que hace que pueda, en situaciones límites como la que ocurrió el 30 de septiembre, decir, bueno, pues yo hago lo que a mí me parece, yo digo lo que es constitucional, porque finalmente las Fuerzas Armadas me van a apoyar. Y si tú recuerdas, al día siguiente o a los 2 o 3 días convocó a los comandantes generales de cada Fuerza Armada al Palacio de Gobierno, les tomaron una foto, los hicieron firmar un acta, y entonces al final los comprometió, ¿no? Después ya los comandantes generales salieron a decir, no lo dijeron públicamente, sino soterradamente, que simplemente habían sido convocados al Palacio de Gobierno, pero ellos no habían, digamos que no habían tenido la iniciativa de hacer esta famosa acta. Entonces esta acta nos hace recordar al acta de Montesinos y de Fujimori, que le hizo firmar a todos los militares a un acta de sujeción, cosa que es lamentable porque la fuerza pública debe garantizar también el orden democrático, y si bien está sometido al presidente de la República, depende del Poder Ejecutivo, lo cierto es que en una situación límite deberían hacer lo que ha pasado en Bolivia. ¿No es cierto? Que las Fuerzas Armadas dijeron, no vamos a apoyar este fraude electoral, no vamos a apoyar la imposición de una dictadura, las Fuerzas Armadas están en Bolivia para defender a los bolivianos. Entonces, esto que es un ejemplo muy importante de lo que deberían hacer las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo, es una lección para el Perú. ¿Y por qué entonces estamos defendiendo este orden democrático? Porque en ese orden democrático tenemos seguridad jurídica que no va a venir un fiscal o un juez a dictarte un mandato de detención porque quiere, o sea, porque en este momento dice que en este medio se está hablando la verdad, entonces gente peligrosa y te llega un mandato de detención con 36 meses para que vayas a la cárcel. Que es un poquito lo que está pasando, ¿no? Es exactamente lo que está pasando, y le está pasando a cualquiera. Yo soy abogada penalista en ejercicio y tengo gente en la cárcel porque alguien quiso hacerle daño. Por ejemplo, hay un empresario que quería quitarles las tierras a un grupo de personas, una asociación de vivienda en Cañete, y los ha metido a la cárcel por 36 meses. Y hasta el juez penal ha dicho a todos los abogados de toda esta gente que está en la cárcel indebidamente, miren, acá no van a obtener ningún fallo a su favor, váyanse a Lima, como dando a entender que toda la corte está contratada para esto. ¿Por qué pasa eso? Porque se ha quebrado el orden constitucional y que pasa desde una quiebra moral de la nación. El liderazgo político de la nación ha perdido la óptica. Tú veías ahora al procurador del Poder Ejecutivo defendiendo la posición del cierre del Congreso, y era absolutamente perversa la argumentación jurídica, porque te decía que en realidad lo que se perseguía con la cuestión competencial de la Comisión Permanente del Congreso era poner en duda las facultades
del presidente de poder disolver el Congreso. Nadie ha puesto en duda eso, porque eso tiene un mandato en el artículo 134 de la Constitución, pero establece condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que el presidente puede disolver el Congreso cuando por segunda vez le deniegan la confianza a un gabinete que él acaba de nombrar y ha sometido a la investidura presidencial. Esto está relacionado con el artículo 130 de la Constitución. Entonces, esa figura de la cuestión de confianza, en el único caso que amerita el tema de la disolución del Congreso, no se puede aplicar a cuanta tema que se le ocurra al Poder Ejecutivo plantear por proyectos de leyes, por reformas constitucionales o por asuntos X, que incluso para este caso ni siquiera son de su competencia, porque, por ejemplo, la facultad de nombrar los miembros del Tribunal Constitucional es una facultad constitucional del Congreso. Entonces, ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo pueden intervenir en esta facultad, mucho menos tratar de iniciar una acción. O sea, imagínate que el presidente de la Corte Suprema disponga que se fabrique pues, una acción de amparo para bloquear el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Estaríamos creando una ruptura total del orden democrático donde cualquiera puede sufrir cualquier agresión, violación de sus derechos, donde simplemente ya no hay Estado, ¿no? Y la nación va en proceso de su destrucción. Eso es lo que los abogados los tenemos tan claro y que la gente no entiende. Creen que defendemos esto por una cuestión política. No, esto es un tema de política de Estado que nos afecta a todos los peruanos. Y cualquiera que sepa la gravedad, que el Congreso asuma su rol constitucional como es debido y poner las cosas en su lugar. O sea, que cada uno respete los fueros del otro poder del Estado. Porque sin eso, la situación del país va a una bancarrota moral, política, social y cultural. O sea, simplemente ya no hay nada que rescatar. Entonces, ese es el esfuerzo, en principio. En segundo lugar, creo que uno de los temas que se ha estado discutiendo en los últimos años y que es una prioridad es aprobar una ley de bases de la educación peruana. ¿Por qué? Para que no se filtren, pues, planes contraeducativos extranjeros que tienen una finalidad destructiva de la moral de la población, que tienen una finalidad de envilecer los pueblos, no solamente peruanos. Todos los pueblos que están aplicando la misma receta contraeducativa están destruyendo a sus niños, no solamente por el tema de la ideología de género, también por otras ideologías, el globalismo, el anticristianismo, están metidos en los libros, están metidos en el currículo nacional. ¿Por qué razón? Porque esto es un proyecto político religioso, el de la imposición del nuevo orden mundial, que la gente ni sabe porque los medios de información no hablan de esto. No, y cuando hablan de eso es para burlarse y para creer que es la teoría de la conspiración. A ver, yo le digo a esos que piensan que esto es la teoría de la conspiración, que vean el espejo de Chile. Chile es el plan piloto de dominación, o sea, de colonización del gobierno mundial en toda América del Sur, y es la cabeza de colonización de la subregión sur de América del Sur, integrada por Chile, que lo encabeza, Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces, si tú ves, el plan no se viene ejecutando solamente desde Kuczynski, se viene ejecutando desde el gobierno de Fujimori. Cuando Fujimori reinserta en el sistema financiero internacional al Perú, que Alan García lo había dejado afuera porque no quiso pagar la deuda, ¿qué es lo que pasó? Que le dieron condiciones. Ahí empezaron las esterilizaciones forzadas y toda una agenda de reducción de la población. ¿Por qué? Porque era parte de la agenda esta 2030 que pretende destruir a los pueblos para sujetarlos al dominio de un gobierno mundial que ya se ha aplicado en Chile. O sea, a raíz del caos programado, yo le digo que es caos programado porque lo han planificado, no es que el pueblo chileno salió a las calles porque estaba cansado. Falso. Esto ha sido un caos programado por gente entrenada para hacer todos los desmanes que han hecho. El tema continúa, siguen quemando establecimientos públicos, iglesias, todo. Entonces, ¿por qué? Porque en esa situación hay tal zozobra, la gente pierde sus mercados, sus vehículos públicos de transporte con el cual llegan a trabajar. Ahora se demoran 2 y 3 horas en llegar a trabajar. Los que tienen trabajo, ¿no? Tienen que salir con el alba a trabajar. Entonces, algunas empresitas pequeñas las han destruido, las han quemado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en todo esto? Que el objetivo es que ya entró la ONU con una delegada que viene a ser la presidenta de facto de Chile, a la cual el señor Piñera le tiene que consultar todas las cosas. El señor Piñera, siendo presidente de Chile, se ha convertido en un gobernador de Chile, y esa es la realidad donde apunta todo este esquema. Entonces, el hecho de aprobar leyes que sean un parapeto, un impedimento de que nos impongan todo el sistema legal del
imperio globalista que nos están imponiendo es sumamente importante. Entonces, el ir al Congreso en este momento, a pesar que dicen, pues son 14 meses, a 16 meses es muy poco tiempo, en ese tiempo pueden hacer barbaridades y vamos al Congreso a impedirlas y a establecer la cordura moral en legislar en el país en bien de los peruanos. Tan necesario. Así es. Algo que se ha perdido definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que este tema, el último tema que hemos tocado y que es un tema que ya hemos tocado anteriormente en el programa, es algo que tenemos que analizar muy a fondo. Ojalá podamos tenerla nuevamente para analizar ese tema específico que es tan importante. Es una verdad que se le esconde a muchos, a todos los ciudadanos en realidad, porque obviamente hay fuerzas que no quieren que se sepa. Amigos, regresamos después de la pausa.